Solamente se nos autorizaba a entrar la ropa limpia y a izar la sucia. La sucia teníamos que meterla en un talego de tela con una etiqueta de madera con nuestro nombre y el lugar de la prisión donde nos encontrábamos, y antes de entregarla a la familia para lavarla, la metían en la caldera de desinsectación que había instalada en la propia prisión. Lo mismo que me había ocurrido anteriormente cuando ingresé en esta cárcel, en aquel cuarto en el que fui a parar por designios de Bustamante, así también pasó durante el tiempo que estuve entre los hombres afectados de sarna. Todos los días pasaba revista cuando estaba de servicio Pérez Bustamante a los que allí nos encontrábamos recluidos. A través de la mirilla que había en la puerta, se regodeaba viéndome entre los presos infectados por la sarna. Pero yo no claudiqué. Jamás le pedí que me sacara de allí, ni que me diera ninguna otra gracia. Al cabo del mes y medio aproximadamente que estuve entre aquellos desdichados, un buen día entró a buscarme un funcionario para pasar al reconocimiento médico. Cuando pasé al reconocimiento médico y comprobar que no había sido afectado por la sarna, me dieron una desinfección en las duchas mediante un baño de agua caliente y jabón, y toda mi ropa, tanto la que llevaba puesta como la que estaba en aquella habitación, pasó a la caldera de desinfección, quedando yo únicamente con un mono que era la prenda que vestíamos cuando estábamos en periodo de desinfectación. Después de aquellas medidas de precaución, fui trasladado a la quinta galería. La quinta galería estaba en un ala del edificio a la misma altura de la segunda galería, es decir, en la planta intermedia del edificio. Allí me encontré con varios compañeros que habían llegado durante los días que yo estuve en el cuarto de aislamiento de los Arnosos. Entre ellos había varios suficientemente conocidos por mí. El doctor Alberca Montoya, que había ingresado como médico para prestar su servicio en la enfermería de aquella cárcel, y Fulgencio Sañudo, militante del sindicato mercantil, así como Ramón Gómez Monedero, del mismo sindicato también. Cada vez que llegaba alguna expedición de presos, después de cumplir su periodo de prevención sanitaria, al ingresar en la vida común de la cárcel, todos los que allí nos encontrábamos acudíamos a ellos ansiosos de noticias para que nos informaran de los que ellos supieran. En esta ocasión, a pesar de que estos amigos y compañeros llevaban allí ya varios días, yo les abordé con el mismo deseo para que me fueran informando de todo. Supimos los últimos acontecimientos de la marcha de la Guerra Mundial, la situación de los compañeros de las diferentes prisiones por las que ellos habían pasado hasta llegar allí. Estuvimos haciendo la vida común de aquella prisión hasta que otros compañeros que estaban con destino en la cocina consiguieron llevarme a trabajar con ellos. El trabajar en aquellos destinos, particularmente
en la cocina, la única ventaja que tenía era de que no sufrías las inclemencias de tantas horas de patio y que además tampoco estaba sujeto a la ración de rancho que daban a toda la población penal y que en aquellos momentos consistía en un cazo de habas cocidas con cáscara y todo, en las que abundaba mucho más el agua que las propias habas. En aquella cocina, sin embargo, el interés de meterme a mí a trabajar en ella no era para librarme de aquella inclemencia del tiempo ni para estar mejor alimentado. La sana intención de los compañeros que habían conseguido llevarme con ellos era porque estaban proyectando una fuga. La fuga desde aquella cocina era fácil. Había, junto al patio donde se almacenaba la leña con la que se guisaba el rancho, en el muro, en lo alto de aquel muro, había una garita en la que había permanentemente un soldado de los que hacían la centinela en la cárcel. Pero nada más que había aquel muro para separarnos de la calle. Entonces, los compañeros que me llevaron a trabajar allí habían concedido la fuga mediante la estratagema de estar una serie de días ofreciendo café al soldado que hacía la guardia cuando ellos entraban de servicio a la cocina, que generalmente era a las 6 de la mañana, en invierno completamente de noche, para ganarse la confianza de él. Como en aquella garita, lo mismo que en las demás, se turnaban los centinelas y raramente estaba el mismo 2 días seguidos, tenían que ganarse la confianza de todos los soldados que hacían la guardia en las garitas mediante el obsequio con jarros de café. De manera que cuando todos estuvieran convencidos de que no se escondía ninguna mala intención por nuestra parte con aquel obsequio del café, cuando todos lo tomaran sin ningún recato, entonces había llegado el momento de poner en práctica nuestros propósitos. Estos propósitos consistían en que un buen día el café que diéramos al centinela estuviera drogado con pastillas de luminal, de manera que al tomarlo le produjeran un sueño irresistible que quedara prácticamente incapacitado en su función de vigilancia para poder nosotros huir con entera libertad, saltando aquel muro al otro lado, cayendo al otro lado de la calle. Para estos efectos teníamos el propósito de conseguir que algún compañero de los que estaban en libertad acudiera a recogernos con un coche el día y a la hora que nosotros le señaláramos. Pensábamos que aquellos propósitos no habían sido divulgados por ninguno de nosotros, que se mantenía todo eso en el más riguroso secreto. Pero algo debió de notar un individuo que estaba de guardia en una garita que separaba la cocina, es decir, el patio de aquella cocina del patio general de la prisión, y del cual ya teníamos referencias de que era un chivato. Lo cierto es
que un buen día, sin previo aviso, los 6 o 7 compañeros que estábamos confabulados para hacer aquella evasión, fuimos llamados a la jefatura de servicios, ordenándosenos que preparáramos nuestro petate y nuestras pertenencias para concentrarnos en una habitación que había junto a la dirección de la prisión para ser trasladados a la cárcel de Porlier. La prisión de Porlier estaba muy próxima a la en que nosotros nos encontrábamos, pero nuestro traslado en aquellas circunstancias a aquella cárcel, dado el propósito de fuga que teníamos, era altamente preocupante. Nosotros no sabíamos por qué motivos ni en qué condiciones íbamos a ser trasladados a aquella cárcel. Cuando fuimos concentrados en aquella habitación al lado de dirección para proceder al traslado, decidimos hablar con el director de la prisión en que nos encontrábamos. Sabíamos que aquel señor era una bella persona. Era, además de funcionario de prisiones, era practicante de sanidad. Sabíamos que durante la guerra había pertenecido al sindicato de sanidad de la CNT y él, por nuestros expedientes, tenía que haber visto ya que todos pertenecíamos también a esta organización. Entonces decidimos pedir una audiencia para pedirle que nos explicara por qué se producía aquel traslado, ya que no era nada normal de que a un grupo de presos que estaban desempeñando unos destinos en la cocina de la prisión y que por este solo hecho debían de merecer la confianza de la dirección de la prisión, sin haberlo ellos solicitado, se les trasladara a otra cárcel. Y decirle además que teníamos el temor de que fuéramos trasladados por alguna razón que nosotros ignoráramos con una mala nota de esta cárcel. En consecuencia, fuimos recibidos por el director de la prisión de Torrijos, les pusimos nuestra sorpresa por aquel traslado y nuestro temor por las condiciones en que pudiéramos ser trasladados. Nos tranquilizó diciendo que no obedecía a ninguna medida de represión, que nuestro traslado se había decidido simplemente a la vista de nuestros expedientes, que él mismo había podido apreciar que teníamos grandes responsabilidades políticas por nuestra actuación durante la guerra civil y que él había decidido nuestro traslado a la prisión de Porlier como cárcel de mayor garantía para la custodia de los detenidos, ya que la prisión de Torrijos en la que nos hallábamos no tenía ni ofrecía ninguna seguridad sobre ello. Esta explicación nosotros comprendimos que obedecía a que alguien le había informado de nuestros propósitos de fuga, ya que si no, no tenía por qué pensar el director de la cárcel en lo que nos acababa de exponer, máxime sabiendo como sabíamos que en aquella prisión había individuos detenidos con mucha mayor responsabilidad que la que sobre nosotros pesaba, inclusive varios de ellos condenados a muerte. Pero aquel hombre no nos quiso dar más explicación. Lo único que hizo fue prometernos y garantizarnos que no éramos trasladados por motivo de ninguna clase de represalias y que nuestro traslado no iba acompañado por ninguna mala nota sobre nuestras personas, que ello lo comprobaríamos cuando llegáramos allí
y viéramos que efectivamente no se ejercían represalias contra nosotros, cosa que así se cumplió. Cuando llegamos a la prisión de Porlier, después de pasar el periodo normal que estaba establecido de aislamiento de los presos que venían de otras cárceles, cuyo periodo duraba 15 días, todos salimos a hacer la vida común con la población penal de la prisión de Porlier. La vida en la prisión de Porlier se desarrollaba más o menos de la misma manera que se desarrollaba en todas las prisiones por aquellas fechas. Yo fui a parar a la cuarta galería. Ingresé en una de las habitaciones que había en aquella galería con viejos compañeros y amigos con los que estuve durante el tiempo que permanecí en aquella cárcel relativamente bien. Recuerdo que allí había varios condenados a muerte, entre ellos uno que no recuerdo cómo se llamaba, pero que había sido enfermero del Hospital General y que había sido condenado a muerte por su actuación contra los médicos de aquel hospital al principio de la guerra. Este muchacho se estaba haciendo pasar por loco en aquellos momentos. Cuando me vio, a pesar de su aparente locura, me reconoció perfectamente, me habló con toda normalidad y me dijo cuál era su situación. Un día, en aquella actitud de loco, estábamos toda la población penal formados en el patio para presenciar la misa dominical y él también se encontraba con los de la galería de condenados a muerte en aquella formación, haciendo fila junto al espacio que por el centro de nuestra formación se dejaba abierto para que pasara el director con los funcionarios y el capellán de la cárcel al altar mayor donde se oficiaba la misa. Al pasar por su lado el capellán ataviado con aquellas ropas de oficiar, este Manolo, que es como le llamábamos habitualmente a este compañero que se estaba haciendo pasar por loco, la emprendió a mamporros con el cura y le llevó corriendo y cubriéndose como podía de aquellos golpazos hasta que la oficialidad se echó encima de él y se lo llevaron para la celda. Actos semejantes a este cometía con alguna frecuencia para dar la sensación de que efectivamente estaba loco. Un día, otro compañero que había sido condenado a muerte pretendió hacerse también pasar por loco y acudió a este Manolo para que le dijera lo que debía de hacer. Este le explicó cuál debía ser su conducta y le dijo que al día siguiente, al mediodía, a la hora de repartir el rancho en la galería de condenados a muerte, cuando le llenaran el plato de rancho, lo estampara en la cara del funcionario que andaba presenciando el reparto de aquello. Este muchacho no tuvo valor para hacer tal cosa. Manolo se indignó mucho
y por la tarde, cuando salió al patio a pasear con nosotros, vino a manifestarme sus quejas, profundamente contrariado por la actitud de aquel compañero que no había querido seguir sus instrucciones. Después, al cabo del tiempo, me encontré un día en la calle en Madrid a tal Manolo, que había sido conmutado de la pena de muerte y puesto en libertad. En la prisión aquella había también muchos compañeros destacados de la CNT que habían tenido cargos de importancia en el ejército. Recuerdo que allí vino a parar Cipriano Mera, que salió de Madrid al finalizar la guerra y habiendo sido hecho prisionero en Argel, el gobierno de Pétain, a requerimiento del gobierno español, lo trasladó a París y desde París lo condujeron a España junto con Companys, el presidente del gobierno de la Generalitat de Cataluña, junto con Juan Peiró, exministro de la CNT, y otras personalidades del campo republicano. Cuando Cipriano Mera llegó a la prisión de Porlier, tanto Antonio Moreno, viejo militante de la CNT de Madrid, del que ya he hecho referencia, como César Ordaz Avecilla, que había sido jefe de información del Estado Mayor del Cuarto Cuerpo de Ejército que mandaba Cipriano Mera, y Ángel Resa, que había sido jefe de operaciones también de aquel cuerpo de ejército, concebimos todos juntos el propósito de intentar todo lo que fuera necesario para que Cipriano pudiera salvar la vida, ya que nos constaba que le pedían pena de muerte. A tales efectos, nos reuníamos todos los días para referir cada uno lo que sabía de la vida de Cipriano Mera y de poder ir articulando un informe para su defensa. En aquellas reuniones todos sabían más que yo. Recuerdo que Antonio Moreno es el que nos dio las primeras informaciones sobre Cipriano Mera y su ingreso en la CNT. Antonio Moreno vivía por la barriada de Tetuán de las Victorias, en la misma barriada donde residía Cipriano Mera. Antonio Moreno nos explicó que en una de las muchas veces que se encontraba detenido durante la dictadura del general Primo de Rivera en la cárcel Modelo de Madrid, en la misma galería que él, estaba Cipriano Mera, que había sido ingresado como cazador furtivo que le habían detenido en el Pardo. En aquellas fechas, el Monte del Pardo estaba reservado para la familia real. No era un coto abierto como hoy. Por las tapias de dicho coto que daban a las orillas del Manzanares, saltaba Cipriano Mera por las noches y colocaba sus lazos para la caza de conejos. Conejos que después vendía en las tabernas de Tetuán de las Victorias, con cuyo dinero
se sustentaba él y ayudaba a sustentar a su familia. Por aquellas andanzas fue detenido varias veces y en esta ocasión conducido a la prisión de Madrid, que entonces era la célebre cárcel Modelo. En aquella prisión cayó en el círculo de los anarquistas que durante la dictadura estaban allí presos. Mera, en aquellos momentos, era un joven rebelde, sin ningún conocimiento político ni social, ni ninguna cultura, puesto que ni siquiera sabía leer. Pero su rebeldía natural le inclinaba a simpatizar con los anarquistas que allí se encontraban. Estos también simpatizaron con él y le adiestraron explicándole en qué consistía el ideal anarquista, por qué estaban allí ellos presos y cuáles eran sus propósitos revolucionarios. Le enseñaron a leer y de la cárcel Modelo salió Cipriano Mera convertido al anarquismo y desde entonces no volvió más al Monte del Pardo a cazar conejos como cazador furtivo. Comenzó a trabajar como albañil y en aquel oficio se mantuvo toda su vida hasta que comenzó la guerra civil. Llegó en su capacidad profesional a tal perfección que cuando estalló la guerra civil estaba considerado como uno de los mejores oficiales de albañil en Madrid. Parece ser que una de las faenas más difíciles que había en aquel oficio por aquellas fechas era la construcción de las escaleras llamadas de caracol. Yo había oído varias veces comentar esto a otros compañeros del oficio, diciendo que Cipriano Mera era un consumado maestro en aquellas funciones. Había trabajado en varias empresas, en algunas de ellas los patronos habían querido hacerle encargado, cosa que Cipriano Mera siempre rechazó, porque según él, los encargados y los capataces no eran más que esbirros del patrón. Supimos de las empresas en que había trabajado como albañil Cipriano Mera, y una de las primeras misiones del grupo que nos habíamos constituido en la cárcel, dispuestos a acumular hechos para que los manejara su defensor, consistió en pedir informes a todas aquellas empresas diciéndoles en qué tiempos y durante cuáles había trabajado en ellas Cipriano Mera y cuál había sido su conducta. Cipriano Mera tenía fama de ser un atracador, y la verdad es que yo no tengo conocimiento de que este hombre hubiera participado jamás en un hecho de aquella naturaleza. Sí tengo conocimiento de que en múltiples ocasiones, durante las huelgas que se produjeron en Madrid en el periodo de la República, Cipriano Mera había participado activamente en ellas, manejando inclusive sabotajes por medio de artefactos explosivos y actuando inclusive para ahuyentar a los esquiroles con la pistola en la mano. Pero no tenía conocimiento de que hubiera participado nunca en ningún atraco. En consecuencia,
unos y otros conseguimos completar una serie de informes de los patronos con los cuales había trabajado Cipriano Mera, a través de cuyos informes se podía demostrar que este hombre, excepto los periodos en que había estado en la cárcel por actividades eminentemente sociales, todo el demás tiempo había estado trabajando. En ninguno de aquellos informes se hablaba mal de Cipriano Mera, ni como persona, ni como profesional. Todo lo contrario. En ambos sentidos, los informes eran altamente favorables para él. Con aquellos informes de los sitios en que él había trabajado, conseguimos hacer otro sobre su actuación ya dentro del periodo de la guerra civil como jefe militar.